Mi historia de por qué dejé la religión. Buen día, quise escribir esto solo para contar el origen de mi aversión a la religión. No busco ofender, respeto las creencias de los demás. Si gustan opinar, los estaré leyendo. Nací en la Ciudad de México a principios de los 90, por lo que mi familia es muy católica, sobre todo mis abuelos. Cuando aún vivíamos con ellos, no faltaba que mi abuela nos diera la bendición cada vez que salíamos, o que para todo hubiera que orar, al levantarse, al acostarse, antes de comer. Tiempo después, mis padres consiguieron una casa no muy lejos de mis abuelos, y aunque ya no había tantas normas religiosas, seguía habiendo rezos. Son cosas que recuerdo con mucho cariño, como unos angelitos que nos daba a sostener mi mamá a mi hermana y a mí, y nos ponía a rezar mientras nos echaba agua bendita. Realmente, éramos muy contados los que íbamos a la iglesia. Fui bautizado y, a los 8 años, por insistencia de mis abuelos, tuve que hacer mi primera comunión. Aquí es donde empiezan mis problemas. Para hacer la primera comunión, nos enviaron a una clase de catequesis los fines de semana. Para mi sorpresa, había un compañero de mi salón que también asistía, pero ya había hecho su primera comunión. Su familia era mucho más religiosa, incluso su nombre era Ángel. El caso es que este niño decía cosas como que tenía que sentir a Dios y a Jesús, que debía sentir el amor al prójimo, o que a él le habían dicho que era muy perseverante. En ese momento, no tenía ni idea de qué eran esas palabras, y mucho menos sentía algo. El caso es que, durante las clases de catequesis, había una maestra que nos leía de la Biblia y nos explicaba varias cosas, pero entre todos se la pasaba diciéndonos que nos íbamos a ir al lugar de castigo, todos, incluso ella, ya que todos somos impuros y nadie es digno de ir al cielo, y que el hecho de ser buenos o malos solo iba a determinar la intensidad de nuestro castigo. Durante el tiempo que duró eso, hice mi primera comunión, e íbamos a la iglesia todos los domingos. Nada más hacer la primera comunión, dejamos de ir. Siempre fui muy buen estudiante, se me facilitaban mucho las matemáticas, y me gustaba estar aprendiendo cosas nuevas. Así que un día, mi papá me hizo cambiarle a la televisión, y me dejó viendo un programa japonés sobre unos muñecos que hablaban con un tipo sobre trigonometría y varias cosas relacionadas con las matemáticas. La verdad es que era algo avanzado para mí, ya que iba en 3 grados de primaria. Aún así, me entretuve y seguí viendo el programa. No duró mucho, y pasaron a otra sección del programa. En ese entonces, no lo sabía, pero recientemente encontré el programa, y la sección se llamaba Me lo contaron en Japón, en la que empezaron a contar una historia con títeres sobre 2 sujetos que estaban sufriendo en el lugar de castigo y luego un Buda ve sus historias y se apiada de ellos y les lanza un hilo de araña. Así que estos comienzan a trepar, y a medio camino comienzan a pelear porque creen que no va a resistir el peso, y la pelea los hace caer de nuevo al lugar de castigo. Imagino que es una historia clásica japonesa, ya que le he visto referenciada en los animes. El punto es que me quedé aterrado con lo que acababa de ver, la representación del lugar de castigo, ver cómo sufrían, ver el montón de esqueletos tratando de escapar. Simplemente, no me dejó pensar en otra cosa por semanas, al punto de que no podía dormir porque sabía lo que me esperaba. En una de esas noches, casi llorando, le pregunté a mi mamá, buscando consuelo, ¿qué va a pasar cuando nos muramos? Ella simplemente me dijo, pues te conviertes en un ser celestial y te vas al cielo. Pero yo sabía que eso no era cierto, íbamos a ir al lugar de castigo, y me daba mucho miedo solo tocar el tema, así que nunca le dije lo que nos decían en el catecismo. Recuerdo cuando el anime se puso de moda en Canal 5 con Dragon Ball, Pokémon y Ranma medio. Salieron varios reportajes en los que decían que eran satánicos y muy violentos, por lo que mi mamá nos prohibió verlos, diciendo que nos íbamos a terminar peleando entre nosotros si lo seguíamos viendo. Ahora me doy cuenta de que fue pura competencia desleal de TV Azteca, ya que ellos no tenían programas tan atractivos, salvo Los Caballeros del Zodiaco. Así crecí, considerándome creyente a pesar de que rara vez iba a la iglesia, y las pocas veces que fui, salía sintiéndome muy bien. Seguí enfocado en mis estudios y me encantó la historia, que es algo que sigo leyendo hasta ahora. Me encanta la historia y, a partir de eso, me fui dando cuenta de los orígenes de las deidades, de otras religiones, incluso de nuestras deidades olvidadas, y de los cuentos de la Biblia, que se contaban entre judíos de la antigüedad para levantarse el ánimo en sus momentos históricos más difíciles. Además, me empezó a gustar la música heavy metal, pero siempre leía las letras, ya que me daba miedo estar oyendo algo que no me pareciera adecuado. Comencé a cuestionar mis creencias y llegué a la conclusión de que no creía en la iglesia, pero sí en una entidad superior. Así me la llevé por años, cada vez con menos fe. Finalmente, en el año 2017, ocurrió un terremoto en la Ciudad de México que derribó varios edificios y en el que murió mucha gente.
Ese día se canceló el trabajo, ya que yo tenía que asistir al segundo turno. Recuerdo que mi papá llegó llorando del trabajo porque pensó que ya se iba a morir, ya que el edificio en el que estaba se movió horriblemente. Ahí fue cuando oí a mucha gente decir que había que rezar. Ahí fue cuando se me acabó la fe, al ver a todos los niños que murieron en la escuela que se derrumbó, mientras que los políticos corruptos o los presidiarios resultaron ilesos. No todos esos niños tuvieron una muerte rápida, y mucha gente pobre se quedó sin casa. Rezar no servía de nada, así que decidí no seguir creyendo en una entidad superior que deja morir a gente de esa manera y que, en cambio, protege a las personas que no lo merecen. Incluso me empezó a parecer hipócrita que los padres de esos niños que sobrevivieron dijeran que es gracias a una entidad superior que están vivos, siendo que otros niños no lo lograron. ¿Por qué solo ellos? Y me da risa cuando vi a un reportero que entrevistaba a unos padres cuyos hijos sobrevivieron. El reportero preguntó, ¿ustedes son creyentes, verdad? ¿Son católicos? Y el padre responde, no, somos creyentes de la Santa Muerte. El reportero se quedó muy sorprendido, y aún recuerdo su cara. Pero, en fin, es el mismo razonamiento aplicado a todo. El mundo es un lugar peligroso, nadie nos protege, hay que cuidarnos y no tentar nuestra suerte. No hay una misión, no somos especiales, y nuestra vida no tiene un significado especial. Solo hay que disfrutar la vida, cuidar de los nuestros y ser amable con los demás. Ahora es lo único en lo que creo. Gracias por leer. Comentarios. Mr-HYLL. Me gusta leer publicaciones como la tuya, para tratar de entender a las personas que piensan de manera diferente a mí. Sin ánimo de ofender, te comento que parece que en lugar de analizar profundamente, le das mucho peso a la apariencia externa de las cosas. Creo que estás utilizando análisis parciales de situaciones complejas para fundamentar una conclusión tan fuerte como la no existencia de una deidad. Yo soy de 1989, también nací en una familia católica, con rezos por todos lados, al igual que tú, también me alejé de la religión, creo que la religión es un gran obstáculo en el mundo, pero te puedo decir que no veo como posible la no existencia de una fuerza superior. La misma Biblia te narra cómo la religión le hizo la guerra a Jesús, cómo la religión daña y te aleja de una conexión espiritual, cómo corrompe las cosas. Si la misma Biblia lo explica y lo desarrolla, ¿por qué se utiliza como argumento en contra de la existencia de una deidad? Creo que lo más adecuado es, antes de llegar a una conclusión tan extrema, informarse más. La información es una herramienta poderosa, no podemos quedarnos quietos, tenemos que siempre educarnos y crecer. ¿De verdad crees que es factible el universo que conocemos sin la presencia de una fuerza guiadora? ¿Que la naturaleza por sí misma puede crear un diseño complejo como el que somos? La misma ciencia te habla de probabilidades muy bajas para diseños como el universo. ¿Y qué es la probabilidad? Si lanzamos una moneda 1000 veces, podemos calcular la probabilidad de que caiga en un lado específico las 1000 veces, pero ¿crees que lo hará? El diseño complejo del universo da pie a un análisis profundo. Por otra parte, la Biblia te dice que somos seres espirituales más que físicos, que no te aferres a tu cuerpo ni te preocupes por él más de lo que lo haces con tu espíritu. Tenemos la promesa de una vida más allá y tenemos el aviso de que esta vida es difícil y que esta vida representa el comienzo. Estamos solo en el inicio, y cuando este pase, dice la Biblia que una fuerza superior secará nuestras lágrimas. Hay un plan que no alcanzan a ver nuestros ojos, pero antes de intentar ver el plan entero, tenemos que leer la palabra de una deidad, para entender en dónde estamos parados. Una deidad es una entidad que decidió incluirse en el dolor que nosotros sufrimos, se incluyó en el dolor de esta vida y al mismo tiempo nos avisó, no están solos, este es el camino, y esto es solo el comienzo. Yo tengo como opción fuerte la existencia de la reencarnación, creo que eso explicaría muchas cosas del plan, pero yo, ¿quién soy para decir si existe o no la reencarnación? Mejor me adhiero a lo que conozco, profundizo en lo que tengo de información antes de querer avanzar a capítulos más complejos. Una deidad es una entidad de amor, es una entidad amorosa, pero esa situación es una exposición compleja ante los oídos de un no creyente, es un tema que requiere entendimiento previo de la palabra. Y te cuento que existe la interacción con una fuerza espiritual, pero no la vas a conocer si no te conectas, si no te comunicas con una comunidad espiritual, que no es una institución, más bien son los verdaderos creyentes. Encuentra una comunidad espiritual que se apegue a la palabra de una deidad, para que veas cómo se siente la conexión espiritual, incluso siendo no creyente, el único requisito es ir con ganas de aprender, absteniéndote de ir a criticar como el entendimiento individual de una persona presente no está bien, en las comunidades espirituales hay mucho mal entendimiento, pero al fin de cuentas ir a la comunidad es ir a la escuela también, creces en ellas, aprendes y te enfocas a lo que vas tú, pero
Si vas a criticar entonces te limitas a ti mismo, es como si en la universidad no hicieras caso al maestro porque el de al lado no pudo resolver una ecuación fácil. Si logras entender cómo funciona la conexión espiritual aquí en la tierra, empezarás a sentir cosas que no has experimentado, cosas que van más allá de una simple predisposición. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya porque les dejaré al Espíritu Santo. La Iglesia Católica es un caos, te presentan a Dios como una figura autoritaria, tienen un historial complicado y aún así se consideran santos cuando la misma Biblia dice que no hay hombre bueno, solo Dios. La Iglesia Católica obstaculiza el entendimiento de lo que es la cristiandad y la interacción con el Espíritu Santo. De verdad, gracias a Dios por aquellos que logran salir de ahí. Y por cierto, la misma palabra también dice que en el fin de los tiempos, Dios sacará a sus hijos de toda doctrina falsa, eso quiere decir que aún en las doctrinas falsas se están levantando verdaderos cristianos. Por último, te comento que Dios sí protege a solo unos cuantos, pero no te va a cuidar como tú esperas, te va a cuidar como se debe para tu futuro. Es como un padre cuidando a su hijo pequeño, el pequeño no entenderá muchas cosas. Te conviene estar dentro de la gracia, para que seas salvo y puedas extender la salvación a tus seres queridos, eso sería una muy buena meta de vida, fortalecer el conocimiento y la felicidad plena de tus seres queridos, adentrarlos a la gracia de Dios. Yo creo que si somos especiales, que no somos insignificantes, que nuestro espíritu irá más allá de lo que conozcamos en esta vida. Existen los estragos causados por aquellos que se oponen a Dios, así como existen los beneficios y la luz emitida por los que logran caminar en cristiandad. Y ojo, la Biblia dice que si no eres hijo de Dios, eres hijo de la oscuridad. Solo están esos dos lados, y estás invitado al lado de Dios, tú mismo sabes que tienes la invitación. Si buscas la verdad del mundo, a mi entender, llegarás a la Biblia. No existen muchas verdades, solo una, nuestro deber es tratar de ir por ella en nuestro crecimiento como personas, como padres, como hijos. Yo no sé si estoy llegando a esa verdad, pero me esfuerzo cada día, y ese esfuerzo, a mí me llevó a la cristiandad después de estar 5 años alejado de Dios. Y hay que seguir avanzando, tener más y más dominio para romper paradigmas mentales fortalecidos por falta de análisis o descuido de temas importantes. Que Dios te bendiga.